Bienvenido, Géminis. Segunda semana de junio, segunda lectura del mes. En esta lectura vamos a barrer a fondo esa casa interior de la que te hablaba en la lectura anterior, ¿sí? Vamos a trabajar los aspectos negativos y todo lo que está reprimido en nuestro interior, ¿sí? En base a lo que nos salía en la lectura de la semana anterior, que eran tantos arcanos mayores y esas cartas de materialización también alrededor, ¿sí? Vamos a ver cómo empezar a conectar con nuestra voz interior, ¿sí? Y manifestar nuestra creatividad a través de nuestro florecimiento, ¿sí? Antes que nada, mi nombre es Pablo y esto es Gebat Mayifu, Escuela de Reiki, y quiero saludar a todos los Géminis que todavía siguen cumpliendo años en esta última semana de la etapa de Géminis, ¿sí? Así que para quienes estén cumpliendo años, muy feliz cumpleaños, muy feliz vuelta al sol. Vamos a ver qué cartas nos tocan trabajar para barrer al fin esta casa interior y trabajar los aspectos negativos en nuestro interior. Te están tocando cartas muy positivas, ¿sí? La lectura anterior te hablaba de un periodo muy positivo y de evolución, ¿sí? Para con vos mismo, para con vos misma. Así que estas son tus cartas, Géminis. Y como te decía, en esta lectura lo que vamos a hacer va a ser trabajar lo que está reprimido, ¿sí? Esta carta que está reprimida en este caso y lo que vamos a trabajar a lo largo de esta lectura es el 4 de fuego, 4 de acción, 4 de bastos, ¿sí? Que nos habla primero de que lo que no podemos llegar a concretar, ¿sí? Para conectar con esa voz interior e ir conectando con el momento a momento, que era lo que te pedía la lectura anterior a trabajar, ¿sí? Poder pintar tu realidad de los colores que vos querías, escuchando esa voz interior, ¿sí? Gracias a ese florecimiento que estás trabajando en tu interior, ¿sí? Para conectar con la creatividad y así salir de las situaciones, es primero que nada encontrar la estabilidad de acción, ¿sí? Como te decía en la lectura anterior, la idea era conectar con tu voz interior. Esta lectura es muy positiva, ¿sí? Y es parte de una evolución, ¿sí? Ya desde la lectura anterior, que era la general, te plantea un trabajo de evolución este mes, ¿sí? Esta limpieza de la casa interior que vamos haciendo, en la cual en esta vamos a barrer las oscuridades, como te decía, para poder conectar con esa voz interior, para volver consciente de nuestro florecimiento interior y que se empiece a manifestar toda nuestra realidad desde ese florecimiento, ¿sí? Para conectar con la creatividad, volver consciente esa energía de creación que se yacía en nuestro interior una vez que trabajemos, ¿sí? Eso de empezar a estar en el momento a momento. Sos un signo muy mental, entonces no dispersarse, estar presente en el momento a momento para poder pintar la realidad de los colores que nosotros queremos, ¿sí? Y así salir de la realidad que nos plantea la afuera, de las ilusiones que nos plantea la afuera, ¿sí? Para que sigamos en una zona de confort y sin esta evolución, ¿sí? Entonces, al tomar conciencia de todo esto, es donde vamos a poder salir de las ilusiones de la afuera, ¿sí? Empezar a regir y a pintar nuestra realidad de los colores que queremos en base a la intuición que llega desde nuestra creatividad. Entonces, lo que hay que trabajar en esta lectura y lo que hay que barrer en esta segunda lectura que vamos a hacer es para liberar y descomprimir, ¿sí? Esta estabilidad de acción con este 4 de fuego, este 4 de bastos, ¿sí? El 4 nos marca estabilidad, pero en esta posición, que es lo que está reprimido, que es lo que está sucio, ¿sí? Es donde no podemos encontrar esta estabilidad de acción, ¿sí? Que la vamos a lograr, ¿sí? Participando con los demás. Entonces esta carta nos invita a revisar cómo estamos coparticipando con las acciones también de los demás y cómo estamos interactuando con los demás en el afuera. ¿Por qué? Porque nos muestra estos 4 mandalas, ¿sí? Que cada uno tiene una mano que da y otra que recibe, ¿sí? Y en el centro se forma un flujo. Cada uno de estos colores tiene una representación, ¿sí? Los 4 palos de los arcanos mayores, espadas en este tarot nubes, copas en este tarot agua, fuego en bastos en este tarot fuego y oros en este tarot arcoíris, ¿sí? Tenemos que encontrar esa estabilidad de acción para con los demás, ¿sí? Para que podamos empezar a materializar desde nuestro florecimiento. ¿Y cómo lo logramos? Cada uno de estos mandalas, como te decía, tiene un color. Pensamientos, el azul, ¿sí? Damos y recibimos buenos pensamientos, damos y recibimos buenas emociones,
¿sí? Damos si recibimos buenas acciones y damos si recibimos buenas materializaciones. Entonces se forma ese flujo energético de ese dar y recibir. Pero también venimos trabajando el tema de que empezar a cumplir con nuestros propósitos, con el propósito de nuestra esencia, ¿sí? Entonces, lo que te marca esta carta es que para que se cumpla, ¿sí?, tus propios objetivos, ponerse en primer lugar, pero sin dejar de participar con los demás, ¿sí? Desde ese momento en el cual empezamos a pintar nuestra realidad de los colores que queremos, es donde podemos empezar a coparticipar con los demás. Pero ¿cómo hacemos para liberar esa coparticipación con los demás que nos dé la estabilidad de acción si estamos queriendo empezar a pintar nuestra realidad de los colores que nosotros queremos y no desde los que nos plantea también este afuera? Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en tu mundo interior, si esto se va a dar gracias a que tenemos este as de emociones, de agua, de copas, ¿sí?, que es la carta del fluir, ¿sí? Al dejar de conectar tanto con los pensamientos, ¿sí?, y las ilusiones que nos planteaba el afuera, y el empezar a centrarnos en nuestro aquí y ahora, lo hacemos porque estamos conectando con esta emoción, ¿sí?, con ese fluir emocional. Dejamos un poco la mente, empezamos a conectar con este fluir emocional en nuestro mundo interior, eso modifica nuestros pensamientos y es ahí donde empezamos a escuchar nuestra voz interior por una más alta vibración, ¿sí? Entonces, gracias a eso, se da nuestro florecimiento. Quietamos nuestras aguas, las limpiamos, las purificamos, ¿sí? Entonces eso sirve de abono para esa flor de loto que se abría en la carta del florecimiento. Nos empezamos a volver conscientes de nuestro florecimiento en pos de empezar a fluir en lo emocional, empezar a tener una más alta vibración, desde ahí escuchar nuestra voz interior, la voz de nuestra esencia, ¿sí? Y con creatividad empezar desde las emociones a accionar desde acá, ¿sí? Esto todavía no está liberado, pero es la primera forma que vamos a tener de empezar a liberarlo. Y en el afuera, para que estas acciones empiecen a llevarnos hacia esas manifestaciones para con los demás y así para conmigo, y desde esa coparticipación con los demás también empezar a ver lo que recibo en cuanto a pensamientos, emociones, acciones y manifestaciones de los demás, para revisar cómo estoy yo en ese dar y recibir para conmigo mismo también. ¿Por qué? Porque si estoy entregando un pensamiento positivo y recibo uno negativo, quiere decir que estoy atrayendo esos pensamientos negativos. Lo mismo con las emociones, lo mismo con las acciones y manifestaciones. Entonces tenemos que ver cómo nosotros estamos accionando en este flujo, ¿sí?, en base a esa limpieza emocional para poder empezar, en este caso, a liberarnos del estrés. Este es un 7 de acción, un 7 de bastos, un 7 de fuego, ¿sí? Que nos es la carta del estrés y nos muestra a este malabarista, ¿sí?, haciendo malabares con sus velas, estando encima de la pelota, agarrando el monito y encima queriendo tocar la trompeta. Pero si observas bien, ¿sí?, casi no tiene aire para tocar la trompeta, se está ahogando. ¿Por qué? Porque está en mil cosas, ¿sí? Está prestándole atención, derivando la atención a un montón de cosas sin concentrarse en lo importante que es poder tener aire para soplar esa trompeta. Entonces, lo que te dice esta carta es que para dejar el estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede venir el monito, que es la vida, y pincharte el globo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tener el control de todo, que este malabarista, si no se quiere caer y quemarse con las velas, tiene que concentrarse solo en lo importante, dejar estas velas secundarias, ¿sí?, concentrarse en lo importante que es la trompeta y así poder también tener la atención en la vida para que no se le pinche el globo de lo que quiere manifestar, ¿sí? Entonces, esta carta en esta posición nos habla de que tenemos que aquietar nuestras emociones, ¿sí? Ya en nuestro interior se están aquietando nuestras emociones por esa toma de conciencia ante esa voz interior y nuestro florecimiento. Entonces, empezar a concentrarse en lo importante, no estar en tantas cosas a la vez para poder estar presentes en el aquí y ahora y empezar a pintar la realidad que nosotros queremos. ¿Cómo? Coparticipando con los demás, ¿sí? Pero es una práctica esto que te pide, de empezar a dejar las cosas secundarias y concentrarte en lo importante, que es tu propio objetivo también, ¿sí? Entonces, es a partir de ahí donde encontramos la creatividad desde lo emocional para concentrarnos en lo importante, que es tocar la trompeta, que es
no sé, estoy concentrado en mis amigos, en mi familia, siempre los propósitos de los demás, como lo hablábamos también en el mes anterior, ¿sí? Entonces me concentro en mí, en lo importante, mi crecimiento, mi conexión con mi creatividad, empezar a materializar la realidad que quiero, pero estando presente en lo que hago, en lo importante, ¿sí? Porque si estoy concentrado en mil cosas, voy a empezar a pintar de distintos colores mi realidad, ¿sí? Y no va a estar alineado con lo que quiero manifestar, ¿sí? Bien. ¿Y qué hay que meditar? ¿Sobre qué hay que meditar para hacer esta transición hacia lo que se viene, que es muy positivo también? ¿Sí? Lo que tenemos que, sobre lo que tenemos que meditar es sobre justamente nuestra toma de acción. Nos toca también este 3 de fuego, este 3 de bastos, este 3 de acción, que es la carta de experimentar. Y para que todo esto se empiece a liberar, para que nos liberemos de esta forma de accionar, ¿sí? De estrés que no nos deja coparticipar de manera correcta con los demás, ¿sí? Y así empezar a pintar nuestra realidad de los colores que queremos en coparticipación con los demás, ¿sí? Es esta carta del experimentar, empezar a experimentar formas distintas de accionar, ¿sí? Formas distintas de accionar en cuanto a esto, de estar con mil cosas a la vez. Voy por lo que me deja fluir mis emociones. Lo importante es conectar con lo que deja fluir mis emociones para poder que es lo importante hacia lo que tengo que ir, ¿sí? Si alguna de estas velas me representa una emoción más chica o una emoción más negativa que mi propósito mayor, entonces es ahí donde sabemos que tenemos que accionar solo hacia el propósito mayor para empezar a pintar esa realidad de los colores que queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, los que nos piden meditar, mejor dicho, en nuestro mundo interior, es esto. Esta es nuestra escoba para barrer esta casa interior, ¿sí? El accionar de manera distinta, empezar a experimentar formas distintas de cómo coparticipar con los demás para concentrarme en mi propósito, que es lo importante, pero además para sí encontrar esa estabilidad entre lo que yo quiero y lo que el afuera también me pide, lo que venimos trabajando, este propósito propio que quiero cumplir y el propósito de los demás que coparticipan, sí, y co-crean la realidad conmigo, que es mi entorno también. ¿Sí? Entonces nos muestra esta princesa que lo único que conocía, ¿sí?, era el castillo, ¿sí?, y no podía salir de ahí, no sabía lo que había detrás de los muros del castillo. Entonces un día se escapa, encuentra este árbol, lo abraza y siente una energía nueva, ¿sí? Siente la energía del árbol. Entonces tiene una experiencia distinta a con la que venía interactuando y accionando. Entonces eso, nos pide que meditemos sobre cómo accionar de forma distinta y con ese 3 poner mente, cuerpo y espíritu en pos de accionar de manera distinta en la coparticipación de los demás de manera creativa, ¿sí?, para también esos momentos ir pintándolos de los colores que nosotros queremos y ya no dejarnos influir por las ilusiones que nos ponía ese dar y recibir cuando no era ameno. Si vos das de una buena manera y la persona no te lo recibe, no te lo recepta de la misma manera, entonces ahí hay una desestabilización de acciones, ¿sí? Entonces es empezar a volverse consciente de eso y de ahí empezar a volver consciente también nuestro florecimiento interior que viene de esa voz interior que te habla, ¿sí? Bien, ¿y qué logramos abrir con todo este trabajo una vez que empezamos a encontrar esa estabilidad de acción? Ya barremos la casa accionando de forma distinta. Primero, en cuanto al mundo físico, se empieza a revelar nuestro amor propio. Esta es la carta de los amantes, en un tarot más tradicional la carta de los enamorados, un arcano mayor número 6, que nos habla de, primero, poner nuestra energía masculina, femenina y masculina en pos de lo que queremos lograr, ¿sí? Y eso nos va a hacer abrir y enaltecer y trabajar nuestro amor propio. Pongo mis emociones en pos de resolver qué es lo más importante en mi realidad que tengo que resolver y que tengo que manifestar para mí mismo, para mí misma, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde al experimentar de forma distinta, ¿sí?, este número que hace el malabarista, ¿sí?, empiezo a conectar más desde las emociones y así encuentro la coparticipación con los demás. Y pongo un freno también, si es necesario, en la coparticipación con los demás para encontrar mi propia estabilidad de acción,
¿sí? Eso lo que hace es que pueda conectar con mi amor propio, que pueda poner mi energía femenina y positiva en pos de mi propósito, en pos de lo que quiero manifestar yo en mi realidad, en pos de lo que quiero, de qué manera quiero pintar yo mi realidad de los colores que yo quiero, ¿sí? Y desde ahí poner límites que me den este amor propio también ante el afuera y los propósitos de los demás, porque primero está el mío, ¿sí? El tocar la trompeta. Entonces es ahí donde se trabaja el amor propio, ¿sí? Con esta carta de Géminis, esta carta que representa a Géminis también, ¿sí? Entonces, esto, lo que se trabaja y se refleja en el exterior es ese amor propio que se enaltece. Esta carta nos habla de estas dos personas espejadas, ¿sí? Esta carta es la que rige a Géminis y se ve ahí muy representado. Entonces es reflejarse ante uno mismo y hacia los propósitos de los demás, ¿sí? Es ponerse los límites a uno mismo también, el amor propio, para ponérselos a los demás cuando nos piden que cumplamos con su propósito, sino con el nuestro. Entonces es ahí donde ponemos esos límites y nuestro amor propio empieza a volverse más amplio. ¿Por qué? Porque empezamos a pintar la realidad de los colores que nosotros queremos, y de esa manera después, desde nuestro amor propio, desde nuestro fluir emocional, es como coparticipamos con los demás, ¿sí? Bien, ¿y por qué pasa esto? Porque en la parte emocional justamente nos sale una carta emocional también, que es este 4, en este caso de agua de copas, ¿sí? De emociones, ¿sí? Que nos marca que a partir de experimentar de manera diferente, de estar concentrados en nosotros mismos y dejar un poco lo secundario, que tal vez es esa coparticipación con los demás, dejarlo como cosa secundaria y nosotros primero, esa concentración con nuestra voz interior y con nuestro florecimiento de todo lo que ya dijimos, de pintar nuestra realidad y los colores que queremos, lo logramos gracias a conectar más con las emociones, ¿sí? Y desde las emociones ir hacia adentro a revisarlas y estabilizarlas para que sean ese agua que sostiene la flor de loto en el florecimiento, ¿sí? Entonces encontramos una estabilidad emocional con nosotros mismos gracias a ir hacia adentro, dejando de escuchar las voces de afuera, que son todas estas velas, que son todos los propósitos de los demás. Nos conectamos con nuestras emociones, las dejamos fluir y de esa manera empezamos a experimentar de manera distinta. Entonces es ahí donde en el afuera también se refleja este amor propio por este trabajo que hicimos en lo emocional, de ir hacia adentro, encontrar la estabilidad emocional con nosotros mismos en base a esa conexión con esa voz interior que nos habla, que es nuestra esencia, y de ahí empieza a brotar también esa creatividad, ¿sí? Entonces a lo que llegamos en el ser es a estar más receptivos también. Esta es una carta emocional, más receptivos con nosotros mismos, con nuestras propias emociones. Esta es una reina de emociones. Esta es una energía muy fuerte, ¿sí? Del reino de las emociones. Y en esta posición nos dice que en todo nuestro ser va a estar esta receptividad emocional para con mis emociones. ¿Por qué? Porque gracias a dejar fluir, ¿sí? Nuestros propósitos desde el fluir emocional, ¿sí? Conectando más con nuestra esencia y esa voz interior que nos pide conectar más con lo emocional para concentrarnos con lo que nos genera la emoción más positiva, ¿sí? Y dejar las cosas secundarias en segundo plano, es como vamos a empezar a limpiar nuestras emociones. Si vemos en la carta, se ve a una mujer desnuda, con el torso desnudo, pero aparte transparente y de agua. Quiere decir que transparentó sus emociones, y gracias a transparentar sus emociones fue como brotó esta flor de loto, que fue la toma de conciencia entre concentrarnos más en nuestras emociones para empezar a manifestar la realidad que queremos y empezar a tener ese florecimiento, ¿sí? En la toma de conciencia con nuestras propias emociones, ¿sí? Es ahí donde se abre la flor de loto y nos volvemos conscientes de nuestro florecimiento. Es el que nos va a conectar con esa creatividad de empezar al fin desde nuestras emociones, y por haber experimentado de manera distinta como lo hacíamos antes, de haber accionado de manera distinta a como hacíamos antes, conectarnos nuestras emociones. ¿Para qué? Para desde lo emocional, ¿sí? Tener esa toma de conciencia, relajarlas, dejarlas fluir, ¿sí? Conectar con ese amor propio, ¿sí? Que se enaltezca nuestro amor propio. Entonces empezar desde nuestro amor propio
a plasmar la realidad que realmente queremos, empezar a cumplir con nuestro propio propósito, empezar a accionar para que después se manifieste ese amor propio, ¿sí? ¿Y por qué digo esto de después? Nos toca transparentar nuestras emociones justamente y limpiarlas. Entonces ahí, desde esa receptividad, vamos a aprender a conectar con nuestras emociones, ¿sí? Empezar a practicar el conectar con las emociones y cada emoción va a ser un color para empezar a pintar esa realidad que nosotros queremos, ¿sí? Y que nos va a hacer trabajar de acá en adelante todo este trabajo. Con esta carta cerrábamos la lectura anterior y todo el resto de las lecturas porque era la carta de corte, ¿no? Y es la carta de la paciencia. Gracias a toda esta toma de acción, ¿sí? Y el conectar desde nuestras emociones va a hacer que empecemos a manifestar la paciencia, ¿sí? De ir haciendo esta práctica, ¿sí? De qué paleta de colores vamos a usar, desde qué emociones vamos a empezar a accionar de manera distinta en lo importante, dejando en segundo plano la coparticipación con los propósitos de los demás. Vamos a empezar a un nuevo ciclo emocional, ¿sí? De empezar a manifestar desde esa conexión con nuestras emociones. Primero vamos a accionar ante nuestro propósito y desde esta mayor vibración, ¿sí? Mayor toma de conciencia con nuestras emociones es como vamos a empezar más adelante a coparticipar con los demás, ya habiendo desbloqueado, ya habiendo barrido esto de primero empezar a cumplir con los demás y no conmigo. Entonces encontramos esta estabilidad de acción que viene de esta estabilidad emocional y así manifestamos la paciencia de empezar a aprender, ¿sí? Y a vibrar y experimentar de forma distinta, ¿sí? Ante esta nueva toma de conciencia con nuestro florecimiento y creatividad que va a hacer que empecemos intuitivamente a conectar con esa voz interior que nos va a hacer cumplir con nuestro propósito. ¿Sí? Bien, esta es toda tu lectura, pero queda una carta más. Una vez que hagamos todo este trabajo, lo que abre, ¿sí? Ya una vez que barrimos a fondo esta casa y pudimos desbloquear esto, lo que hacemos al fin es encontrar, y vos fíjate que terminamos con otro 4, encontrar la estabilidad en todos nuestros reinos, con este 4, arcano mayor número 4, la carta del rebelde, la carta del emperador, en un tarot más tradicional. ¿Y qué es un emperador? Un rey de reyes, gobierna reinos. ¿Y cuáles son los reinos? La mente, la emoción, la acción y manifestación, ¿sí? Entonces encontramos estos 4 en este 4 de fuego y gracias a este 4 de emoción, encontramos la estabilidad también en lo mental y en la manifestación, ¿sí? Entonces este emperador, ¿sí? Este rebelde, puede gobernar todos sus reinos de forma equilibrada, ¿sí? Con este 4 encontramos la estabilidad, ¿sí? De gobernar nuestros reinos, ¿sí? Desde la esencia, ¿sí? Desde lo que queremos co-crear realmente, desde cuál es nuestro propósito y vamos hacia la batalla de lograrlo. Empezamos a accionar, vamos para adelante gracias a nuestro autoconocimiento, que es esta antorcha, ¿sí? Este autoconocimiento emocional que fuimos teniendo, ¿sí? Y gracias a eso podemos tener el triunfo que marca ese sol en su hombro de liberarnos de las cadenas que nos limitaban, ¿sí? Que era esa participación primero con los propósitos de los demás y después desde el nuestro. ¿Por qué? Porque todavía no conectábamos con estas emociones positivas, todavía no íbamos hacia lo que nos generaba una emoción positiva por estar cumpliendo con los demás. Nos liberamos de esas cadenas gracias a todo este trabajo emocional que tenemos que hacer en nuestro interior, que viene desde nuestro autoconocimiento, que nos lo va a dar nuestra voz interior y ese florecimiento que estamos teniendo, ¿sí? Entonces desde ahí vamos a poder empezar a guiarnos intuitivamente más desde nuestras emociones y poder encontrar esta estabilidad, ¿sí? En todos nuestros reinos para de acá en adelante poder empezar a trabajar nuestras virtudes, ¿sí? Y de ahí empezar a generar realmente la manifestación de la realidad que queremos, con esta paleta de colores que nos van a dar esas emociones para poder ir hacia adelante una vez liberado esto que estaba reprimido, ¿sí? Así que bueno, Géminis, esta fue tu lectura de la semana. Ya gracias a esto la semana que viene vamos a poder
trabajar los aspectos positivos, vamos a hacer relucir esta casa, vamos a pasarle el trapo, ¿sí? Ya llegamos a la mitad del proceso. Entonces, si te gustó la lectura, te pido que me dejes un like, déjame en comentarios si te sentís representado o representada por este trabajo, ¿sí? Y te pido que te suscribas al canal, así YouTube sigue recomendando mis videos y puedo acercarte a un mejor servicio también. Así que sin nada más que decir, Géminis, te espero la próxima semana. Feliz cumpleaños y espero que estés muy bien.